Buenísimas noches. Desde Barcelona, buenas noches, guerreros. No entiendo la verdad por qué guerreros. Pero bueno, buenas noches también. Eh, por fin he acabado ya. Tema de exámenes, tema de tal. Ahora ya podré streamear con más regularidad. Mi idea es hacer streamings ya otra vez también los viernes, que sea lunes y viernes, como era al principio, que luego pues fue imposible por motivos de práctica, de estudio, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la moción de censura de Vox, que lo he tenido que meter de última hora porque la verdad no me había enterado, estando absorto en mi mundo de estudiante de máster. Y la cuestión es que Vox ha pedido la realización de una moción de censura para Pedro Sánchez en marzo. Las elecciones generales son final de año, ¿verdad? Ahora vienen las autonómicas. 14 de noviembre. Elecciones general 2023. Sé que es a final de año. Pero exactamente no sé cuándo. En 2023, vale. Las autonómicas son en mayo, vale, 28 de mayo. Muy bien. Y las generales a finales de año. Bueno, la cuestión es que queda relativamente poco para eso. O sea, es decir, si es a final de año, pues puede quedar, no sé, 9 meses como muchísimo. Y Vox se ha pedido la realización de esa moción de censura que evidentemente pues a la recta final de una legislatura no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que pasa es que pues es una forma, ¿no?, de llamar la atención y de hacerse de notar poco antes de las elecciones que vienen ahora, que vienen elecciones comunitarias, de elegir el gobierno de la comunidad, de cada comunidad autónoma. Es otra payasada política como las que nos tienen acostumbrados todas las facciones. Vox no es evidentemente ninguna excepción, ni mucho menos. Y bueno, la cuestión es que tiene derecho a realizar esa moción de censura, y tampoco voy a profundizar mucho por aquí porque tiene derecho a hacerla y la hace pues para llamar la atención como facción política, para que se hable de eso, porque sabe que la moción de censura evidentemente no va a salir y que teniendo tanto tiempo que ha tenido para hacerla, pues haber esperado hasta ahora pues tampoco tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, ya digo, cosas de política, cosas de hacer un poco el payaso, que no van a estar cobrando por hacer cosas útiles. Y de hoy, de lo que más se ha hablado, del colapso del Silicon Valley Bank. Podemos abrir con esto porque hacía bastante tiempo que no nos daban una crisis de estas cíclicas del capitalismo, y la verdad es que se ha quedado bastante bien para tener otro crack. ¿De acuerdo? Aquí el resumen es que acá ha caído el banco de Silicon Valley, que es un banco que sí que es cierto que no es como un banco tradicional, porque trabajaba sobre todo con startups de nivel tecnológico, porque como sabemos Silicon Valley es una zona donde hay industria, pero es industria principalmente pues, tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces este banco trabajaba con ese tipo de industrias, pero era un banco muy importante. Yo he hecho un pequeño resumen aproximadamente de todo lo que esto se quiere decir, todo lo que puede derivar esto. La cuestión es que ahora mismo hay una complicación bastante grande en el sector bancario, tanto estadounidense como de Europa, ¿de acuerdo? Y que evidentemente pues la caída de el banco de Silicon Valley pues produce preocupación entre los inversores, ya que la caída de un banco muchas veces en nuestro sistema, de un banco grande, quiere decir que se avecinan momentos complicados o incluso una crisis. Ya pasó en 2008 con Lehman Brothers. ¿De acuerdo? Silicon Valley Bank era la decimocuarta entidad bancaria de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Era pues el banco de las startups, como digo, de estas empresas nuevas que se dedican al sector tecnológico. ¿De acuerdo? Y pues evidentemente guardaban esa liquidez, que luego veremos cuál ha sido el problema de cómo la han gestionado y cuál ha sido el problema de la menor entrada cada vez de liquidez en dicho banco. ¿De acuerdo?
En este banco captaba los depósitos de los clientes y pues realizaba préstamos para tener esa financiación. Era pues bastante parecido al que es un banco tradicional. Pero ha habido un momento en el que dichos clientes ya no necesitaban un volumen de prestación bastante grande. Entonces, al no tener nadie a quien prestarle dinero, era mucho más difícil conseguir esa financiación, porque el banco principalmente generaba ingresos de los intereses de esos préstamos que hacía a sus clientes. ¿De acuerdo? Entonces, al no poder buscar por la vía tradicional ese ingreso de dinero, por la vía tradicional quiere decir con los tipos de interés, bueno, con los intereses de los préstamos que le realiza a sus clientes, ¿de acuerdo? Pues compró bonos respaldados por el gobierno de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esos eran bastante seguros, pero generaban escasa rentabilidad, porque en el mundo de las inversiones, pues generalmente hay la opción fácil de generar unos ingresos regulares pero bajos con bastante seguridad, o de arriesgar e ir a algo que te dé más rentabilidad. Evidentemente, si algo es seguro y además te da mucha rentabilidad, pues todo el mundo va a ir ahí. Pero estos bonos que compró el banco pierden valor cuando suben los tipos de interés. Y eso es precisamente lo que pasó. Subieron los tipos de interés y por tanto todos esos bonos que había comprado el banco de Silicon Valley perdieron su valor. ¿De acuerdo? Se ha tratado de reestructurar las cuentas y lograr esquivar esa situación, pero no lo han logrado. ¿De acuerdo? Entonces, al ver que la situación del banco estaba poniéndose cada vez peor, que al subir los tipos de interés, pues en eso que se había respaldado, que era la compra de bonos, el banco de Silicon Valley no le iba a funcionar, pues muchos inversores decidieron retirar su dinero, retirar lo que habían invertido, bueno, lo que habían dejado en el banco. Y por tanto, pues ese banco se quedó sin liquidez, sin capacidad para responder a muchas de las deudas y de los pagos que tenía. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, pues las autoridades de Estados Unidos han tomado el control del banco para asegurar la estabilidad del sistema financiero estadounidense y que la quiebra de un banco grande como es este no pueda afectar de una forma mayor, y por tanto pues el banco será liquidado y sus activos y pasivos transferidos a otra entidad bancaria. Y los clientes del banco tienen esos depósitos asegurados por un organismo que es hasta cierto límite sí que puede cubrir esas pérdidas posibles en inversiones de los bancos. Por tanto, en principio los clientes no podrán o no habrán perdido tanto, pero el problema es más grande a largo plazo de cómo afectará al sistema financiero tanto estadounidense como a nivel mundial, porque al final Estados Unidos pues tiene una incidencia en el mundo a todos los niveles y también a nivel económico enorme. ¿De acuerdo? Aquí vemos Biden sobre el Silicon Valley Bank, ¿de acuerdo? Diciendo que no iba a ayudar el gobierno americano a los inversores. First, all customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. Because of the actions that our regulators have already taken, every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. Second, the management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. Esta es la parte que a mí me interesa. En lo otro ha dicho que los clientes que estén tranquilos, que va a darles seguridad, y de los segundos que ha dicho, según he entendido yo, que va a haber despidos masivos en ese banco y que la gente que trabaja en ese banco pues no va a volver a trabajar allí. Y esta es la parte que a mí me interesa. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. And fourth, there are important questions.
que es básicamente lo que ha dicho en este tercer punto, es lo que ha destacado Eduardo Saldaña. Ha dicho Biden que los inversores no serían protegidos, ya que ellos tomaron un riesgo, conociendo dicho riesgo, y pues esa inversión no ha dado resultado. Y cuando la inversión no da resultado, los inversores pierden el dinero. Básicamente que esto es un juego donde pues tú inviertes, pero tomas un riesgo en dicha inversión sabiendo que te puede salir mal y puede no darte rentabilidad. Y ha destacado que así es como funciona el capitalismo. Of how these banks got into the circumstance in the first place. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. Y el último creo que ha dicho como de que hay que encontrar responsabilidades y quién ha hecho, pues quién ha sido el responsable de la caída de dicho banco y que hay que depurar responsabilidades. Y al final, pues lo que quería destacar básicamente era esa postura de que al final mucha gente defiende, ¿no? El capitalismo, el libre mercado, tú te arriesgas y claro, cuando sale bien todo el mundo está a gusto. El problema es que como ha pasado esta vez, las cosas salen mal y los inversores pierden su dinero. Pues que ya quieren un respaldo por parte del gobierno y evidentemente pues así no es como esto funciona. Como comento, aparte de en Estados Unidos, pues esto es lo mismo que pasó, no sé, pues en el crack del 29 sin ir más lejos, aunque el crack del 29 pues queda lejos, pero desde el crack del 29 se puede ver que el sistema de inversiones estadounidense, de bancos de acciones, repercute, al ser pues la hegemonía económica, repercute en los otros países, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, Anuj, que yo recomiendo mucho seguirlo, principalmente hace contenido aquí en stream. De hecho, yo tengo yo le he copiado básicamente el setup, que el setup es todo lo que vosotros veis por aquí de arriba el chat, abajo yo con la camarita, por ahí la imagen. Muy buenas noches desde Barcelona. Otra vez, pues sí ha quedado claro que desde Barcelona vienes y muy buenas noches, Mapi77. Y bueno, básicamente este chico, que como digo lo hace muy bien, pues pone aquí una imagen que ilustra una caída dramática, una caída drástica de la cotización en bolsa del First Republic Bank, ¿de acuerdo? Y a consecuencia de todo del miedo por la quiebra del banco de Silicon Valley, ya que el miedo es muy contagioso y sobre todo a nivel de inversiones. Fijaos en la evolución de la curva, que es bastante natural hasta que hay una caída absolutamente drástica. Y este miedo se contagia, como digo, no solo en Estados Unidos, sino también en otros bancos de otros países. ¿De acuerdo? Aquí Anuj también hace un poco recopilación de diversos bancos, como hemos visto el First Republic Bank, que había caído un 60%, el Pacific Western Bank un 40%, Credit Suisse, que es suizo, 10%, Deutsche Bank, de acuerdo, que es holandés o alemán, porque Deutsche es alemán, ¿verdad? Alemán, sí. Deutsche es, claro, sí. Ha caído un 7%. Y que pues en Europa además también que está estrechamente relacionada a nivel económico, a nivel empresarial con Estados Unidos, pues los problemas, las caídas que pueda tener el país norteamericano también influyen mucho en Europa y en España. Y es que en España también Anuj nos trae un poco pues esas caídas en la banca española, Sabadell un 10%, Bankinter 7,77%, Banco Santander 7,67%. Al final ha habido cotización a la baja en muchísimos bancos debido pues, a ese contagio del miedo de las inversiones en el banco, por la caída del banco de Silicon Valley. Y bueno, aquí habrá que ver y esperar un poco cómo evoluciona, si la curva se aplana. Estados Unidos ya ha querido coger las riendas y hacer políticas para evitar un efecto dominó. Y puede ser el principio de algo gordo o depende de cómo se gestione, no tanto. No es como cuando cayó Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banco mucho más grande, mucho más importante y no trabajaba solo con un sector como es el Silicon Valley Bank, que trabaja básicamente con el sector tecnológico. Pero, pues evidentemente la caída del 14º banco en volumen de Estados Unidos, pues es una noticia muy peligrosa para Estados Unidos. Por tanto, hay que ver, o habrá que ver simplemente pues cómo evoluciona esta caída, si se recuperan las inversiones, si los inversores
recuperan la confianza o no, y esperar la evolución. Y pasamos de la caída del banco de Silicon Valley y de ver cómo puede afectar todo esto a nivel global a bueno, nuestro tema estrella, entre comillas, ¿de acuerdo? Que es Rusia. Y es que Rusia, el 9 de marzo, perdón, lanzó una oleada, o fue 8 de marzo, lanzó una oleada de ataques masivos sobre infraestructura civil ucraniana. ¿De acuerdo? Esto fue en respuesta a un ataque que hubo en Briansk, que es territorio ruso, por parte de los ucranianos a objetivos militares. No es la primera oleada de misiles que se lanza sobre Ucrania. No es ni la primera ni por asomo. Nosotros ya hemos visto, mínimo nosotros aquí hemos repasado 3. Entre ellas la de la carta de presentación de Surovikin, cuando fue nombrado jefe del ejército ucraniano, jefe del ejército ruso en Ucrania, que él se estrenó también con una oleada de misiles, y de nuevo pues dirigidas a objetivos civiles, pero o sea, objetivos estratégicos, energéticos, etc. Y pues la destrucción que puede haber causado, recordemos, toda encaminada realmente a que no puedan contar con electricidad los ciudadanos, con agua potable y por tanto desgastar poco a poco a Ucrania, desgastando a su población, por supuesto. Ahora mismo es en Bakhmut donde sigue la zona más tensa. Recordemos esa ciudad, Bakhmut, que está totalmente arrasada debido a la guerra y ya solo queda puros escombros. Y pues muchas infraestructuras como puentes, etcétera, son o han sido destruidas. Por tanto, pues el ejército ucraniano está usando pontones, de acuerdo, sobre puentes que pues, han sido gravemente dañados o destruidos en la guerra, para poder llevar, fijaos en la estructura, y esta estructura para poder llevar pues, tanto militares y la guerra se está dando pequeños avances o mis referentes en geopolítica están de acuerdo en que realmente el avance principal es ruso. Rusia está ganando más terreno a Ucrania, esto también lo dijimos hace 2 semanas, que en esa zona concretamente muchísimas victorias seguidas por parte de Ucrania estaba pintando mejor para Rusia, eso era una realidad, y pues de momento el avance es más, como digo, es más contundente por parte de Rusia que de Ucrania, ¿de acuerdo? Y hasta aquí es un poco por parte de Bakhmut cómo está evolucionando la situación. Siento estar un poco espeso, es que después de, como digo, tenía un periodo de exámenes más o menos estresante. Y aquí he visto en newsweekespañol.com, ¿de acuerdo? Un artículo que habla de declaraciones de soldados rusos que se quejan de que llevan armas de los años 40, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues acusan un poco al gobierno de estar utilizándoles como carne de cañón, dotándoles con el equipamiento mínimo para que puedan presentar mínima la cara o puedan plantarse un poco en el campo de batalla, pero que realmente luego para lo único que sirven es pues eso, como carne de cañón, básicamente. O sea, han grabado un vídeo donde se quejan de que los equipos están anticuados y de que pues tampoco hay una formación militar demasiado grande y que pues evidentemente pues los están usando simplemente para hacer bultos sin importar el número de vidas que pueda causar eso. De hecho aquí está el vídeo de un tweet, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Сейчас находимся, воинская часть 41-698. A ver, dice, nosotros estamos actualmente en la unidad bla 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 del 5º Brigada Motorizada llamada Zakarenko. Uy. Nuestro regimiento ha estado previamente en el Oblast de Kaliningrado.
nosotros le pedimos a Vladimir Putin, al jefe de comando de Vladimir Putin, que, o lo estamos demandando, que no nos han proveído con estrategia y tácticas. Y que están siendo mandados a asaltos. Que no hay cooperación con los comandantes, soporte de fuego. O sea, que también falta, que hay falta de soporte de fuego, de capacidad de disparar, de que haya un apoyo de otra brigada, de otro comando, no sé el término exacto de la guerra, que pues mientras ellos hacen alguna incursión o algún ataque, que haya un apoyo, vaya. There are no means of night and days. Esto la verdad es que no lo digo porque means es significado. No hay algo de noche y de día surveillance, tampoco sé lo que es. Esta parte no la entiendo. Nosotros nos faltan vehículos armados y soporte de artillería en la parte delantera de los cuando hacen un asalto, al principio. Las armas son de 1940 y están usadas, incluyendo morteros y pistolas y armas, los rifles. No hay reconocimiento aéreo, o sea, no tienen apoyo desde el aire para que hagan un reconocimiento de la zona. Las tácticas en Miners, no sé qué es, pero lo que ustedes, las tácticas de lo que sea esto, no son efectivas. No hay órdenes de combate escritas. No somos una unidad de asalto. Nosotros estamos preparados para la defensa territorial. Es decir, que ellos no son una unidad que estén preparadas para realizar asaltos, que es lo que ellos están mandados a hacer, sino que están preparados para cubrir su zona y defenderla. En nuestro primer asalto, 6 personas murieron en una trinchera. Estamos hablando, nosotros estamos preguntándote o pidiéndote prestar rigurosa atención a la preparación del asalto y por parte de la brigada. Incluyendo cuando la movilización suele no estar preparada para estos quehaceres, para estos deberes. Nosotros te estamos pidiendo tomar medidas urgentes, como medidas punitivas, de castigo, contra nosotros. Nosotros estamos pidiéndote urgentemente tomar medidas. Igual que de la misma forma que medidas de castigo están siendo tomadas contra nosotros. O están siendo preparadas contra nosotros. Nosotros nos hemos tenido que enfrentar a estar encerrados en celdas, teniendo discusiones de uno contra uno y encontrando rioters. Es que eso que ya ahí me da curiosidad. Solo me queda eso para saber el contexto de la frase. Alborotadores. Y encontrando como que están, pues vale, pues imagino que pues vale, y que les están como acusando de ser alborotadores o están intentando encontrar alborotadores. Imagino que también para castigarlos. Y nosotros no tenemos alborotadores. Esa es la opinión. Nosotros no tenemos alborotadores. Es la opinión de cada uno individualmente, como diciendo que esa es su opinión. No es que sean alborotadores y estén queriendo escaquearse o queriendo desestabilizar nada. Nosotros tenemos entre 30 y 40 años, tenemos familias e hijos y una educación superior. Algunos incluso 2 educaciones, porque se refieren a dos títulos, 2 carreras. Y nosotros firmamos debajo de cada palabra: nosotros no rechazamos completar el objetivo de combate. Nosotros estamos preparados para ir. Nosotros te estamos preguntando, te estamos pidiendo prestar atención a esta situación.
Vamos, que básicamente está diciendo que no quieren retirarse de la guerra ni quieren no prestar batalla, simplemente pues que se tome nota de las condiciones en las que están y de cuál es la situación. Nosotros estamos usando vehículos de combate viejos. La gente está muriendo por nada. La gente es mandada a ataques frontales, enviada a un campo vacío a plena luz del día, en el siglo XXI. Vamos, criticando esa estrategia de combate de enviar a campo abierto a gente a plena luz del día, que evidentemente pues es un objetivo muy fácil de matar por parte de las fuerzas ucranianas. Te estamos pidiendo urgentemente tomar medidas. Esta información irá a todos los canales de Telegram y todos los medios de comunicación. Porque nosotros no podemos pelear de esta forma y no conseguiremos la victoria con menos baja, with minor casualties. Y que no van a conseguir la victoria bajando de gente muerta por el bando ruso. Mientras tanto, en otros frentes, ellos no. Spare. Uy. Vale. En otros frentes ellos no preservan vehículos y artillería, no tienen vehículos y artillería, pero pues sí que preservan el personal. O sea, que no se muere tanta gente, vaya. Completamente lo opuesto a lo que pasa aquí. Nosotros no somos carne. Nosotros ya hemos batallado con dignidad, hemos peleado con dignidad, no como carne, en ataques frontales. Pues declaraciones durísimas. Lo bueno es que bueno, hoy en día sí que puedes a base de pues, vía canales de Telegram, vía medios de comunicación, hacer que estos mensajes lleguen. Pero fijaos, sí. Aquí básicamente resumo un poco, pues nos ordenan atacar sin apoyo, lo que he dicho, de vehículos blindados o de artillería, sin apoyo de fuego, y que usan armas de la década de 1940, desde morteros hasta fusiles. Es que ahí decía, desde morteros hasta guns, que en inglés puede ser cualquier arma, literalmente significa arma, pues en este caso pues serán fusiles. Pedimos que presten minuciosa atención a los preparativos de asalto de nuestra unidad. Los comandantes incluso han dispuesto medidas punitivas, sí que es lo que hemos fijado, sí, por considerarlos alborotadores. Y por lo que he dicho, encerrarlos en celdas o en los sótanos, ¿de acuerdo? O tener peleas de uno contra uno. Así no es posible combatir y nunca alcanzaremos la victoria con tantas bajas. No somos carne de cañón. Pues ahí yo lo he traducido mal. No quiere decir que nunca alcanzará la victoria consiguiendo que haya menos bajas, sino que mientras siga habiendo tantas bajas es imposible conseguir la victoria. Y básicamente me ha parecido muy destacable, me ha parecido que estuviera bien que lo vierais, cómo es la situación en la guerra por parte de algunos soldados. Evidentemente para todos la guerra es un infierno, pero por eso que hay gente que romantiza la guerra y pues evidentemente eso es algo que no se debe hacer porque la guerra es un lugar absolutamente horrible. Y también otras desigualdades que pasaban en la guerra o otras cosas injustas era que, como recordamos y aquí hemos repasado, hemos repasado y hemos hablado varias veces, en Rusia no se envía con el mismo criterio a todo el mundo a la guerra. ¿De acuerdo? Antes de utilizar este mapa del orden mundial, que siempre os digo que es una cuenta maravillosa para seguir, yo utilizo muchísimo el orden mundial y descifrando la guerra. Aquí Eduardo Saldaña tiene razón, dice que este tipo de trabajos que se publican no se hacen solos, se necesitan cartógrafos, que alguien lo diseñe, que alguien elabore estos mapas, con su recolección de datos, con su plasmación de los datos de una forma adecuada, con lo que viene a ser el pensar y el diseñar cómo va a ser ese mapa. Entonces que está bien que siempre que se pueda se respalde este tipo de medios. Él dice que el 70% de sus ingresos vienen de suscriptores, pero que también pues se puede pues eso, puedes suscribirte para intentar apoyar a gente que hace estas cosas que nosotros pues podemos conocer más cosas y sacar provecho de ellas. Aquí está el mapa en cuestión, de acuerdo, y por cada 100.000 habitantes de las muertes rastreables, dependiendo de si es más clarito el color o si es más oscuro, pues más clarito menos muertes, más oscuro más.
¿De acuerdo? Y como repasamos nosotros aquí, en Rusia están reclutando principalmente a gente que vive en este tipo de repúblicas más pobres y que no son étnicamente rusos, lo que nosotros entendemos por un ruso étnicamente, como pues por ejemplo hemos puesto muchas veces el ejemplo del Dagestán. Y aquí se ve que, por ejemplo, San Petersburgo y Moscú están lo más clarito posible, porque en San Petersburgo y Moscú, que son las dos zonas más ricas de Moscú, donde hay gente con más poder adquisitivo, pues no están llamando a la guerra prácticamente a nadie en detrimento de otras zonas como Tuvá o Buratia o Magadán o Nenetsia, donde hay una cantidad más grande de gente pobre y de gente que no es étnicamente rusa, que están llevando a un montón de personas. De hecho, aquí lo dice que las repúblicas étnicas de Tuvá y Buriatia, son estas dos, son las que cuentan con mayor mortalidad. Entonces es otro ejemplo más de lo que aquí hemos visto y hemos repasado muchas veces, que es el hecho de que los pobres son los primeros en ir a la guerra en Rusia. Y los efectos de la guerra en Rusia también tienen efectos políticos y los tienen más allá de simplemente el país de lo que es Rusia, ya que nosotros estamos relativamente lejos, pero hay que tener en cuenta que hay un montón de países que tienen frontera, que están cerca de Rusia o que tienen muchas relaciones diplomáticas, políticas, económicas con Rusia y también se ven afectados. Uno de los países que estaba en objetivo dentro de Rusia era Moldavia. Moldavia tiene además una región que se llama Transnistria, que es una región rebelde, está independizada de facto, aunque de jure es propiedad de Moldavia, bueno, propiedad forma parte del territorio moldavo, es una región que, como digo, tiene pues su independencia o su autogestión mínimo, sí que se autogestiona y funciona como un país aparte. Y es una región bastante prorrusa, ¿de acuerdo? De hecho, allí se habla moldavo y también se habla ruso. Y además, si no me equivoco, en Transnistria se habla moldavo, de hecho con el... Se habla moldavo con el alfabeto cirílico, no con el alfabeto... No con el alfabeto latino. Sí, fijaos, se habla ruso, moldavo y ucraniano. Y el moldavo se habla con el alfabeto cirílico, a pesar de que el moldavo es a efectos prácticos. Es lo mismo que rumano, y el rumano es una lengua latina, por tanto, pues originalmente es utilizar el alfabeto latino, ¿de acuerdo? Y de hecho aquí lo pone, es uno de los dos nombres que adopta el idioma rumano, ¿de acuerdo? En la República de Moldavia, pues lo consideran moldavo y en Rumanía, pues le llaman rumano. Y la cuestión es que el rumano utiliza alfabeto latino, lo que pasa es que esta gente, como están, es más... ¿cómo explicarlo? No orientalizada, más rusófila, pues más cercana pues, a Europa del Este, eslávica, pues utiliza ese alfabeto cirílico, ¿de acuerdo? A ver, que me he perdido un poco. De acuerdo. Y la cuestión es que esta zona que decimos era como uno de los puntos calientes de los que Rusia podía fijarse a la hora de intentar desestabilizar a un país próximo como es Moldavia para intentar lograr el apoyo del gobierno moldavo. Porque recordemos que además Moldavia y Rusia tienen muchas relaciones porque están cerca, de hecho, no sé si llegan a tocarse. Buah, todo fatal. Moldavia y Rusia. No llegan a tocarse, pero están separados por... Es que ahí no sé si lo veréis. Creo que he cogido la imagen de mapa más pequeña que existe. Pero aquí está Moldavia, aquí está Ucrania, que es lo que los separa de Rusia, aquí está Rusia. Están muy cerca y además tienen relación y tienen pues compartido algunos rasgos culturales, etcétera, porque ambos países formaban parte de la Unión Soviética. Moldavia también fue una república soviética. Y en este caso, pues, Moldavia desmanteló a un grupo hostil que fue organizado por Rusia. ¿De acuerdo? Era un grupo que intentaba, o que su
planteamiento era de intentar desestabilizar a Moldavia para intentar poner un grupo más afín a ellos. ¿De acuerdo? Aquí lo pone. Al término de unos allanamientos la noche del sábado, 25 hombres fueron interrogados y 7 de ellos puestos en detención. Declaró a la prensa el jefe de la policía, Viorel Cernautean. Un agente logró infiltrarse en el grupo dirigido por un ciudadano ruso-moldavo y dice que vino gente de Rusia con un rol bien preciso de formación. En las últimas semanas, el partido del oligarca prorruso Ilan Shor ha movilizado a sus simpatizantes contra el gobierno proeuropeo de esta ex república soviética que tiene una relación tensa con Rusia. Una nueva manifestación está prevista este domingo en la capital, Chisinau. El viernes Estados Unidos acusó a Rusia de querer desestabilizar este país de 2,6 millones de habitantes con el objetivo de instalar allí un gobierno fiel a su causa. Entonces, pues básicamente sería que Rusia ha infiltrado, con ayuda también de un ciudadano ruso-moldavo que es afín a las relaciones a tener buenas relaciones con Rusia, como es este señor que se llama Ilan Shor, y pues intentaban realizar movilizaciones y manifestaciones para desestabilizar, como digo, al gobierno de Moldavia. Aquí DW, que siempre hace pues, un muy buen trabajo, explica un poco cómo ha sido el desmantelamiento de este intento de complot por parte de Rusia. Y la policía de Moldavia ha anunciado la detención de varios miembros de un grupo hostil, así lo llaman, orquestado por Rusia, para desestabilizar el país por medio de manifestaciones. Unas 5.000 personas, aquí vemos el mapa, se congregaron este domingo en la capital moldava, Chisinau, para protestar contra el aumento de los precios y las tarifas de la energía. Los manifestantes tomaron el domingo las calles de Chisinau, la capital moldava, coreando abajo Maya Sandu, la presidenta del país. Las protestas contra el aumento de los precios del combustible y la preocupación por las pensiones se vienen repitiendo desde el pasado verano, pero también se percibe en el ambiente un fuerte apoyo a Rusia. Los manifestantes exigen la renuncia del gobierno europeísta. He venido porque la electricidad y todas las facturas han subido demasiado. Mi pensión es muy baja. Las autoridades dicen que van a subirlas al menos hasta 3.000 leos. ¿Nos están tomando el pelo? La presidenta es una borrega. Las protestas están organizadas por el partido minoritario prorruso Shor, bautizado con el nombre de Ilan Shor, un oligarca moldavo que vive exiliado en Israel después de huir tras ser condenado por fraude. La formación tiene 101 escaños en el Parlamento. Algunos moldavos creen que los manifestantes son víctimas de la propaganda. Creo que les están engañando y que cuando pase el tiempo se van a arrepentir. Es lamentable. Abandonados en la miseria y manipulados por lo peor de nuestra clase política para que se pongan en contra de nuestro país, justo cuando Moldavia trata de modernizarse. La modernización y la alineación con la Unión Europea están entre las metas del nuevo Ejecutivo, un gobierno del que estos manifestantes quieren deshacerse. Claro, ahí en Europa del Este, con la polarización que existe y ahora mismo la situación como hay en Europa, pues imagino que es un poco mirar hacia Occidente, mirar hacia Europa o seguir con las antiguas alianzas. Tampoco, yo entiendo a la gente que sea escéptica, porque evidentemente pues el resto de Europa nunca se ha preocupado por los países de Europa del Este y solo ha querido sacar provecho de ellos. Vaya, los países de Europa del Este y absolutamente todos los países. Pero aquí pues hay un buen resumen de esas dos facciones ahora mismo que hay en Moldavia, que es gente en contra del gobierno, que es más europeísta, y a favor del partido Shor, que como dice, pues tiene el nombre de este señor que está exiliado en Israel, que busca pues más un acercamiento a Rusia. Y no solo en Moldavia se ven estas tensiones, ya que en Georgia, que recordemos Georgia también tiene dos zonas, que es Osetia del Sur y Abjasia, que son de Georgia a nivel legal, forman parte del territorio georgiano, pero que están en una situación también de autogestión, intento de independencia,
para la anexión, su anexión a Rusia, porque también son zonas donde vive gente que es rusa étnicamente. Y Georgia intentó lanzar una ley de influencia extranjera y eso desató una barbaridad y una cantidad increíble de protestas y de gente que salió a la calle. También pues, de mucha gente proeuropea. Se vio en los medios de comunicación, se hizo muy famoso, por ejemplo, un vídeo que salen dos manifestantes sujetando la bandera de la Unión Europea y siendo rociados con una manguera de estas de agua a presión. También he hecho un poco un resumen porque era muy tocho intentar decirlo todo e intentar hablarlo. Aquí la cuestión es que las manifestaciones son sobre esta ley de agentes de influencia extranjera y que esta ley lo que pretende es poder catalogar a ciertas organizaciones como con ese nombre, como agentes de influencia extranjera, que ahora explicaré lo que es. Y pues la aprobación de esa ley pues amenazaría ese equilibrio político en Georgia. ¿De acuerdo? La OTAN y instituciones europeas se han opuesto a la ley y la presidenta de Georgia, Salomé Zurashvili, la vetará por vulnerar la Constitución. ¿De acuerdo? Los que han propuesto, han intentado promulgar esta ley, lo que dicen es que es una ley que se basa en un país pues no democrático y referencia para muchos como es Estados Unidos. Estas características de la ley, que es lo importante de esta ley georgiana, la ley de agentes extranjeros. Todas las entidades legales, no comerciales y medios de comunicación que reciban más del 20% de sus ingresos de parte de socios extranjeros deben inscribirse como agentes de influencia extranjera. El registro será manejado por el Ministerio de Justicia, que podrá sancionar a aquellos que no cumplan con las disposiciones. La ley parece estar dirigida contra diversas ONG y medios de comunicación que operan en el país con apoyo occidental. La ley ha sido promovida por Poder Popular, una escisión del partido del gobierno con una clara postura de confrontación con Occidente. Entonces lo que busca esta ley básicamente es que puedan declararse como agentes extranjeros todos esos medios de comunicación o ONGs que para ellos muchas realmente son aparatos políticos disfrazados de ONGs que tengan intereses extranjeros e intenten influenciar dentro de Georgia y sus políticas. La gente que está en contra lo ha tildado como una ley rusa, o ha dicho que es una ley que se parece mucho a lo que existe en Rusia. Porque también hay una legislación rusa sobre influencia extranjera que se aprobó en 2012 y que sirvió para perseguir y castigar a distintos medios de comunicación o distintas personas que fueran contrarias a las instituciones rusas. También el problema es que esta ley evidentemente pues puede tener más flexibilidad o menos según lo que le interese al gobierno o puede utilizarse de una forma muy deshonesta, podemos decirlo así. A diferencia de la ley rusa, la georgiana estipula que el apoyo debe superar el 20% de los ingresos. ¿De acuerdo? Los promotores de esta ley, como digo, dicen que se basan en parámetros occidentales y de hecho que la verdadera inspiración no es esta legislación rusa de la que hablamos, sino que se supone que es el Foreign Agents Registration Act, que es estadounidense. ¿De acuerdo? Que esta ley, fue aprobada durante los años 30 y se reformuló durante el macartismo, ¿de acuerdo? Y básicamente servía para poder perseguir al movimiento comunista en el país, porque realmente aunque haya democracia, en Estados Unidos nunca ha habido una verdadera libertad. Y esto es un poco pues el resumen de lo que es la ley de agentes extranjeros que se quería implantar en Georgia o que quiere someterse a proceso de aprobación en Georgia y qué es para lo que sirve, en qué está basada y quién quiere promulgarla y por qué. Al final, después de las protestas, se logró en Georgia esa retirada de la propuesta de ley de la ley de agentes extranjeros. Porque pues estos críticos aseguraban que cortaba las libertades civiles y la prensa. Esta es la imagen famosa de gente rociada a presión con chorros de agua de estos a presión que tiene la policía para disolver manifestaciones y sujetando una bandera de la Unión Europea. Pues otra vez otro país también que está dividido entre la parte que ve más a Europa, que mira más hacia Europa, y la parte que mira más hacia sus socios más próximos, hacia la parte eslava, más paneslávicos, y como sería el caso esta vez de Rusia. Y ahora sí que saltamos de Europa, de todo este conflicto de Rusia y todo lo que tiene que ver con ello, para pasar directamente a Irán, de nuevo, ya que recordamos que el tema en Irán las universidades querían que se
segregar por sexos, ha habido problemas en Irán, escuelas de niñas que han cerrado, y hay pues una situación muy difícil como puede ser que pase pues en otros países cercanos, como es el caso por ejemplo de Afganistán. ¿De acuerdo? Y aquí la cuestión, la última que ha habido, también recordemos que en Irán sigue habiendo protestas por la dictadura teocrática que hay en el país, por el tema de Mahsa Amini, de que la mataron por llevar el velo, etcétera. Recordemos que mientras sigue todo en medio de esas protestas, que son unas protestas enormes, que se han cobrado muchas vidas, muchísimos heridos, muchísimos detenidos, pues ha habido una oleada de envenenamiento en escuelas iraníes. Más de 700 niñas han sido envenenadas en escuelas del país desde finales de noviembre, y el Ministerio de Salud ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, aquí como apunta Descifrando la Guerra. Hace unos días el ministro de Salud sugirió que resultaba aparente que hay alguien que quiere que los colegios femeninos sean clausurados. Poco después corrigió sus palabras y aseguró que estas habían sido malinterpretadas. Por el momento no ha muerto ninguna niña, ninguna mujer. En este sentido, las autoridades han llamado a la calma, y porque dicen que esos químicos que utilizan no son tan peligrosos, solo son de un riesgo moderado. Es decir, que no es que vayan a matar, simplemente pues van a... Bueno, simplemente, pero vaya que van a envenenar, pues eso, con químicos que puedan causar un malestar, un problema de salud, pero que no maten a la gente. Los envenenamientos comenzaron en la ciudad de Homs, pero en los últimos días se han producido nuevos casos en Teherán, en la capital, y que todavía no saben quién es, no hay ningún sospechoso de la autoría. Por otra parte, algunas familias afectadas denuncian que los envenenamientos se están produciendo a modo de venganza por parte de ciertos sectores fundamentalistas debido a la participación de las escolares en las protestas iraníes. En estas protestas que nosotros comenzábamos, muchas mujeres universitarias, por ejemplo, se unían a la protesta, y del mundo de la educación en general, y por tanto pues sería como una especie de venganza contra ellas. El pasado 2 de marzo tuvo lugar una protesta en Teherán contra las autoridades por su pasividad ante el aumento de casos. Hay alrededor de 50 centros educativos afectados. Es importante señalar que el Estado iraní tradicionalmente no solo ha rechazado cualquier crítica sobre el acceso de las mujeres a la educación superior, sino que incluso lo ha promovido entre la población. Y nosotros lo hemos visto aquí, y hemos visto incluso un vídeo de cómo los estudiantes protestaban y tiraban una pared que separaba cafetería de mujeres para hombres en una universidad. El número de centros educativos en los que han tenido lugar casos de envenenamiento ascienden a más de un centenar, con más de 7.000 personas afectadas. De las 30 provincias iraníes, al menos 21 están afectadas por casos similares. Las primeras detenciones por estos envenenamientos tuvieron lugar el pasado 7 de marzo. La operación para detener a los sospechosos tuvo lugar en 5 provincias del país. Por el momento no ha trascendido más información. Y las mujeres en Irán no pueden estar nunca... No pueden estar tranquilas. Después de lo del velo, después de la muerte de Mahsa Amini, ahora empiezan a envenenarlas en las escuelas. Es un problema enorme lo de Irán, la verdad. Es que cuando no es una, es otra. Y como digo, siguen también con las protestas por el velo, que siguen causando destrozos, muertes y detenciones. Y de Irán volvemos a Italia, pero para hablar ya no tanto de política, aunque esté relacionado, sino con el tema de la crisis migratoria que vive en el país. Es cierto que recordamos en Lampedusa, cuando llegaban muchísimos inmigrantes, ahora, ¿eso qué era? 7 años aproximadamente. Italia tuvo un flujo de inmigración irregular muy grande por el Mediterráneo durante mucho tiempo. Y ahora mismo pues se vive una nueva crisis migratoria en Italia. La diferencia es que ahora mismo los que están al mando, recordemos, es un tripartito de ultraderecha, con Fratelli d'Italia, con Lega y con el de Mussolini, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba. Partido Mussolini. Era... Mussolini digo yo. Es que, perdón, hoy es que daba Mussolini con los chavales en el instituto. Berlusconi. Mussolini, ¿sabes? Forza Italia, es verdad. Y con Forza Italia. Entonces, pues, ¿dónde estábamos? A ver, es que me he perdido. Ah, vale. De acuerdo. Y con Forza Italia, pues son partidos de entre centro, de derecha y de ultraderecha. Por tanto, pues son partidos que tienen una idea
de combatir la inmigración irregular o unas políticas para la inmigración irregular, una sensibilidad hacia el tema muy distinto de lo que se suele adoptar en general y de lo que adoptan los organismos internacionales o supranacionales, como es el caso de la Unión Europea en general. Y el pasado domingo se produjo el peor naufragio en costas italianas desde 2013. Hasta 72 cuerpos encontrados sin vida después del naufragio de un barco que se calcula que lleva más de 200 inmigrantes. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es, de acuerdo, que ayer mismo Alarm Phone publicó que las autoridades italianas habían abandonado su suerte a 47 personas en un barco a la deriva. Solo acudieron 3 buques mercantes sin capacidad de rescate. 24 horas después del aviso se produjo el naufragio. Y que poco antes del naufragio, pues el ejecutivo de Meloni había aprobado una ley que podía tener multas de hasta 50.000 euros a aquellos que prestaran asistencia humanitaria a estos inmigrantes. Y Naciones Unidas pues se ha mostrado preocupada con esa actitud de Meloni. Y además, mientras se estaban buscando aún los cuerpos de esos inmigrantes que habían naufragado, pues Meloni y Salvini estaban celebrando el cumpleaños de Salvini en un karaoke, que eso también pues ha sido motivo de gran crítica por parte de la sociedad italiana. A ver, yo soy partidario, y siempre lo he defendido, de que dentro de lo que cabe yo también entiendo que los políticos tienen su vida privada y que mientras no tengan actitudes tachables, muy tachables, muy inadecuadas, pues con su vida privada pueden hacer básicamente lo que quieran. Por tanto, tampoco veo un problema enorme que se vayan de karaoke cuando ya no están en su jornada laboral. Pero vaya, esto es lo de siempre. La gente les ha criticado y no criticaría a los otros a diferencia, igual que la gente que les está defendiendo, pues criticaría si alguien de izquierda se hiciera lo mismo. Es el cuento de siempre. Entonces, pues, la crisis en Italia de la inmigración, que esperamos que no vuelva a coger fuerza y sea como hace 7-8 años, que era una barbaridad. Hay una crisis humanitaria muy fuerte. Al final, la solución, pues no sé cuál es, porque el problema es que a esa gente lo llevan mafias. Cuanto más sea probable que lleguen a Europa, más gente estará dispuesta a pagar a esas mafias para que los lleven. Al final, la solución es trabajar desde base los problemas que tiene África, estructurales y los problemas que tiene a nivel menos profundo, más superficiales, pero sobre todo los problemas estructurales, y que al final África sea un sitio donde la gente pueda vivir y no se vea forzada a emigrar y las mafias no puedan aprovecharse de esto. Mientras tanto, todo lo demás es papel mojado. Y con esto cerramos los bloques más grandes, y ahora ya estamos acabando, 5 minutitos y ya está, con cositas más pequeñas. Aquí, el orden mundial destaca que el 37% de los beneficios de las multinacionales se declaran en paraísos fiscales, evidentemente multinacionales que no tienen nada que ver con esos paraísos fiscales, que no son originarios de allí. Y que aunque Bruselas en Europa queramos mirar para otro lado, la Unión Europea también tiene paraísos fiscales, como es el caso de Irlanda o es el caso de Holanda. La fiscalidad de Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo va en contra del resto de socios. Fijaos. Traslados internacionales de ingresos empresariales. Fijaos lo que pierde Estados Unidos. Y pues estos paraísos fiscales, Puerto Rico, Bélgica, Bermuda, Hong Kong, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Singapur, que pues tienen impuestos bajísimos, donde los ricos, como siempre pasa, los ricos son los que pueden hacer trampas y pagar menos, pues fijaos lo que pierden los países ricos en proporción de lo que ganan estos países que actúan pues como simplemente paraísos fiscales. Es un tema que no se aborda nunca, pero a mí me parece un tema muy importante. Y aquí España, 21,1%. Fijaos, orígenes y destino, los paraísos fiscales. De acuerdo. También de la Unión Europea, a partir de ahora, Kosovo. En Kosovo los kosovares podrán viajar con pasaporte. O sea, perdón, podrán viajar con pasaporte sin necesidad de visa. En teoría creo que Kosovo cumplía toda la normativa, pero pues por tema de políticas nunca había sido admitido el
el viaje, la libre circulación entre Kosovo y otros países de la Unión Europea. Y pues al final se ha decidido. El tema de Kosovo es peliagudo y es difícil. Y es otro de los puntos calientes de Europa. Me gustaría saber más del tema, pero no tengo yo una buena imagen de Kosovo en absoluto. Sí que ha sido utilizado Kosovo por intereses partidistas por parte de la Unión Europea. Eso está más claro agua. Pues se ha apoyado a Kosovo y se ha apoyado su independencia. Pero bueno, relajación y más o menos normalización de esas relaciones entre Kosovo y la Unión Europea. Otra cosa más, una de las tonterías del día por parte de Begoña Villacís, que ha dicho que para ella debería ser un requisito en España venir de empresa privada para ejercer en política. Empezamos a tocar las puertas de las empresas privadas, había cierto recelo y cierto escepticismo a que una entidad pública fuese tan osada de hacer algo de empresa privada. Quizás no saben que la mayor parte de estos concejales, de los que hoy represento, venimos todos de la empresa privada, algo que yo creo que es sinceramente fundamental y quizás debería empezar a ser en España un requisito para ejercer la política. Pero a día de hoy contamos con más de 100 empresas punteras del sector, con asociaciones, y por ese campo se han pasado ya miles de jóvenes. Están pasando gamers, están pasando business angels, como les gusta llamarse, inversores, y estamos consiguiendo crear un ecosistema que es único en España y empieza a ser único en Europa. Vamos a apostar por esta industria como vamos a apostar por muchas otras industrias. Vamos a hacer cosas que no se han hecho antes en Madrid. Hemos hecho... Bueno, y básicamente esa es la tontería del día. O sea, y si yo digo que haría falta ser funcionario para ejercer la política o haber trabajado en lo público, pues una tontería exactamente igual de grande. El vender la necesidad de trabajar como si fuese mejor trabajar en lo privado. Si hiciera falta trabajar en lo privado, muchas veces también podría simplemente la gente que es rica, que tiene empresas o que tiene ciertos enchufismos o más facilidad porque viene de familia más pudiente. Y otra vez volverías a poner una barrera para gente con menos recursos o gente que no viene de familia bien. Porque imagino que con empresa privada se refiere a empresas de cierto calado. O se refiere también a ser en un chiringuito camarero en verano. No suena a eso. Y es bueno, es un poco clasista, pero es lo que tiene esta señora también, que rezuma un poco de clasismo por esa parte. Lo que yo sí que estoy de acuerdo es que lo que deberían haber hecho todos los políticos antes de entrar en política es trabajar mínimamente fuera, para que sepan de qué va la vida fuera de la política. No como, por ejemplo, no sé, Ayuso, que no ha trabajado fuera de la política nunca, Abascal. Para mí sí que debería ser un requisito trabajar fuera. Me da igual, empresa privada, empresa pública. A mí sí que la gente que vive del chollo de afiliarse a un partido, empezar a chupar culos, a lamer culos y a escalar hasta que pueda vivir de ello, eso sí que no. El tema que tratas ahora estaría durísimo, chulísimo para el próximo día. ¿Qué tema? El de los requisitos para poder entrar en política, todo este tema que estoy tratando. Imagino, lo de políticos que no han dado un palo, o políticos que no han dado un palo al agua y van escalando en el partido hasta que puedan vivir de ello, aunque sean unos inútiles. Porque la de políticos que hay, que son unos inútiles, que hacen en inútil y no lo hacen muchísimo más porque tienen asesores. Y tienes a un tío que no es válido, que está cobrando un dineral y que realmente él lo haría fatal, pero como tiene asesores no llama tanto la atención el ridículo que hace. Eso también es una cosa que en España se tendría que hablar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues siguiendo aquí un poco con la política nacional, que a mí me encanta. Fijaos, aquí lo dice Julián Macías Tobar, que... no, perdón, aquí me he liado porque Julián Macías Tobar sí que decía en otro tuit lo de que el PP ha ido casi a escándalo por día estos últimos días, y en este caso la Fiscalía pide 2 años y 10 meses de cárcel al exlíder del PP catalán, García Albiol. Recordemos que él ha sido alcalde de Badalona. Fue muy polémico la campaña que hizo en Badalona de Limpiemos Badalona. Y pues ha sido un tío bastante polémico. Y en este caso, pues, le pide a la Fiscalía ese tiempo por un delito continuado de prevaricación urbanística y medioambiental. Él ya tuvo algo raro. La verdad es que no me he leído pero él ya tuvo algo raro de que fue en su momento... sí, ve, apareció en los conocidos como papeles de Pandora y se le apartó como del partido. Porque en 2005... Vale.
Vale, Xavier García Albiol es el candidato del PP a la alcaldía de Badalona en las próximas elecciones municipales y autonómicas y el pasado mes de enero el líder nacional del partido, Feijóo, le incorporó a su equipo para dirigir la campaña del Partido Popular de cara a estos comicios del 28 de mayo. García Albiol se mostró muy agradecido. Pues le ha salido bien el tiro. Bueno, veremos. Evidentemente pues no se sabe y mientras no lo diga un juez pues no sabemos si es culpable o no. Pero de momento pues imputado por este delito de prevaricación urbanística y medioambiental. Y acabamos con esto aquí que es una pequeñísima reflexión que está así de Julián Macías Tobar, que recordemos que es el de Pandemia Digital, que se dedica muchas veces a desenmascarar a esa gente, esos políticos, etcétera, que utilizan bots o cuentas, ¿cómo se llama? Troll centers en Twitter para intentar como que parezca que tienen más repercusión de la que tienen por redes sociales. Y básicamente eso me voy a quedar con este ejemplo. Bertrand Tendongo, que es un hombre de extrema derecha, aquí en España lo conoceremos muchos, que es manipulador, es mentiroso, evidentemente, quiero decir, él pues tiene su ideología, que eso está bien, ese no es el problema, pero el problema es que para intentar ampliar su mensaje recurre constantemente a la mentira, a la falacia, a las medias verdades, y en este caso, por ejemplo, es una mentira directamente. Como suele ser objetivo de la ultraderecha, en este caso, pues su víctima, entre comillas, es el colectivo trans, ¿de acuerdo? Aquí puso un tuit que decía, si es la lucha entre un gigante hombre trans y una joven chica que lleva años trabajando duro para intentar conseguir una medalla. Terrible la ley trans, ¿de acuerdo? Que esta sería la chica y esta la trans, en teoría. Aquí Bertrand Ndongo pues nos hace creer que este es un ejemplo de un hombre que se transiciona a mujer y por tanto tiene mejores condiciones genéticas para pelear, para practicar deportes de contacto de pelea, y que pues tiene una ventaja natural mucho más grande delante de pues esta chica que por genética, por ser mujer, pues no va a poder igualarla, y que esto es culpa de la ley trans y que si están peleando una contra otra es por la ley trans, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la realidad? Que en este vídeo las dos son mujeres de nacimiento, ninguna ha sido un hombre nunca, ninguna ha transicionado, son tan mujeres una como la otra, ¿de acuerdo? Y esta pelea, que sabemos que los combates en diferentes deportes, en boxeo, por ejemplo, van por peso, ¿de acuerdo? Peso pluma, peso mosca, peso pesado. Y en este caso están en una división que se llama absoluto, donde se mezclan todos los pesos. Y tú te puedes inscribir a participar en esa competición libremente. Y puedes tener muy poco peso o puedes tener mucho peso. Ahí no hay limitación de peso. Por tanto, cada una lucha de normal en su categoría correspondiente. Esta chica más delgada en una categoría de peso inferior y esta chica mucho más grande en una categoría de peso superior. Y son dos mujeres, que siempre han sido mujeres, que nacieron mujeres y ninguna ha transicionado a nada en su vida. Pero en cambio, pues esta clase de gente, como Bertrand Ndongo, pues aprovecha para soltar su bilis, para soltar mierda por la boca y directamente miente, pues como hacen siempre. Tampoco hay que ser muy listo para pillarlos. Y ya pues cada uno evidentemente que juzgue lo que considere, pero evidentemente si tú tienes una postura que crees en ella, no hace falta mentir y menos tan descaradamente para intentar ponerla en valor. Porque aquí Bertrand Ndongo se lo ha inventado directamente. Si de verdad Bertrand Ndongo creyera que la ley trans es un problema por esto, vería esta cosa y diría, uy, de verdad es una chica trans, voy a buscarlo. Y buscaría y se daría cuenta de que tanto Gaby García como Mackenzie Dern, las dos son mujeres. Y ya no podría, o ya no pondría ese tuit porque diría, uy, yo defiendo mi postura, pero claro, como yo creo que tengo razón, no voy a defenderla de una forma un poco honrada o no honesta. Y eso es lo que hace esta gente, porque esta gente en el fondo sabe que no tiene razón, que simplemente lo que tiene es odio y resentimiento. Porque una cosa es que se hable de la ley trans, otra cosa es que se hable de cómo se aplicaría la ley trans al deporte. Podemos entrar en el debate de si es justo que un hombre transicionado participe con mujeres o una mujer que ha transicionado participe con hombres, y eso es una cosa que podemos discutir ahora de si es justo o no. Pero evidentemente lo que no es justo ni es normal es esto. Es directamente mentir con un tuit. Es simplemente escupir puro odio, pero bueno, es lo que hace esta gente. De hecho, creo que Bertrand Ndongo creo que está en
¿cómo se llama? Alerta Digital o algo así, que es un compendio de señores muy fachas que se dedican a mentir continuamente. Vaya, que aquí ya le hemos destapado algún que otro bulo. Así que nada, hasta aquí. Pero ¿por qué crees que resentimiento? Porque es gente que odia, o sea, yo puedo entender si tú estás en contra del... Yo no hablo de que estés en contra de la ley trans, de su aplicación o de lo que sea. Pero yo hablo de esta persona en general. Bertrand Tendongo es un perfil de persona de ultraderecha, de persona homófoba, de persona machista, que miente para lograr su influencia, sus objetivos o intentar que la gente piense como él. Esto tiene 4.116 retweets. Es decir, entonces, si de verdad esta mujer fuera un hombre que ha transicionado, podemos empezar el debate. ¿De acuerdo? Y podemos empezar el debate de si es justo o no. E incluso yo te podría decir, pues, si entra en el peso, sí, a lo mejor porque tiene más testosterona me puedes convencer de que no. Yo no lo sé, no sé cómo funciona. Entonces, una cosa es que debatamos un debate partiendo de una verdad y de un argumento serio. Y otra cosa es que empecemos un debate con un tuit que es directamente una invención y una mentira tuya porque tú odias a un colectivo concreto. Esa es la diferencia. Porque de hecho yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo en que en algunas pruebas, donde ya las mujeres, que siempre han sido biológicamente mujeres, tienen limitaciones de testosterona, que eso ha sucedido, yo puedo estar de acuerdo en que una mujer que ha transicionado un hombre que ha transicionado a mujer, si supera esos niveles de testosterona, no participe. Incluso puedo estar de acuerdo en imponer nuevos niveles de testosterona. Yo no lo sé. Ni siquiera sé si un hombre que ha transicionado a mujer tiene más testosterona o no, no lo sé. Pero otra cosa es que partamos a discutir desde una mentira y una falsedad creada, o hecha única y exclusivamente para crear odio hacia un colectivo. Eso es lo que no se puede hacer. No se puede empezar un debate viciado. No se puede, no es justo. Así que nada, eso es lo que yo considero, es mi opinión, y bueno, creo que es algo bastante obvio. Así que nada, hasta aquí este directo. Me alegra haber vuelto, que he vuelto ya por fin libre de exámenes. Intentaré hacer, como digo, 2 al día, 2 streams al día. Y me ha gustado mucho volver, aunque me he visto un poco parado, un poco que me ha costado, he perdido ritmo. Pero bueno, poco a poco en el siguiente stream ya me he cogido de nuevo. Y nada, muchísimas gracias a todos los que me veis, los que me seguís viendo, tanto online como offline, que me veis bastantes offline, bastantes para lo que soy yo, que no soy nadie, evidentemente. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos el viernes.